Esta semana en Vaticano les presentamos a algunas de las líderes femeninas del Vaticano. Descubriremos cuáles son los preparativos de la diócesis de Roma para el jubileo de los adolescentes y veremos una de las iglesias más antiguas de Roma, la Iglesia del Peregrino. Todo esto y mucho más a continuación en Vaticano. Durante el fin de semana, la Orden de Malta celebró el jubileo de grandes priores, regentes y presidentes de diferentes asociaciones nacionales. La Soberana Orden, aprovechando la ocasión para celebrar una conferencia en la que se debatió el impacto de las iniciativas humanitarias en curso, reunió a sus líderes internacionales en Roma. Esta iniciativa reforzó las relaciones entre los 120 países que forman parte de esta orden. Uno de los temas tratados desde esta perspectiva humanitaria fue la necesidad de avanzar con los tiempos actuales y la importancia de adaptarse económica e industrialmente a las nuevas tecnologías. El gran canciller apoyó la idea de que la Orden de Malta abrace la era digital. En el futuro de la Orden de Malta está el hecho de que, sin traicionar ninguna de sus tradiciones, debe entrar en el tercer milenio. Entrar en el tercer milenio significa conectar con una nueva clase dirigente, y en el tercer milenio debemos tener en cuenta las tecnologías, porque las tecnologías nos serán de gran utilidad. Son extremadamente útiles. Por ejemplo, pensemos en la inteligencia artificial. Puede ayudarnos cuando hay emergencias. Hay tantas cosas que se pueden hacer hoy en día gracias a herramientas como esa, y ahí también hay que equiparse. El fin de semana concluyó con el paso de la Soberana Orden de Malta por la Puerta Santa de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. En esta ocasión, sus miembros rezaron por la salud del Papa Francisco y celebraron una misa presidida por el cardenal Gianfranco Ghirlanda, nombrado cardenal patrono de la Orden de Malta por el Santo Padre en 2023. Al final de la misa, el cardenal, junto con el Gran Maestre y el Gran Comendador, avanzaron en procesión hacia el altar de las reliquias del Santo Pesebre. My visit is evidence that we stand together to defend both. El viernes 28 de febrero se cerró la fase diocesana para la beatificación del ex primer ministro de Italia, Alcide De Gasperi. La ceremonia tuvo lugar en el Palacio Lateranense de Roma y marcó un paso crucial en el proceso de reconocimiento de sus virtudes. Alcide De Gasperi, primer ministro de Italia tras la Segunda Guerra Mundial, fue un estadista profundamente arraigado en los valores católicos. Como la figura clave en la reconstrucción italiana de posguerra, desempeñó un papel fundamental en la recuperación económica del país alpino. De Gasperi recibió apoyo por parte de Estados Unidos a través de programas de asistencia internacional. Su liderazgo contribuyó a guiar a la nación a través de sus años más difíciles y su inquebrantable compromiso con los valores cristianos influyó en su enfoque político. Abogó por la paz, la unidad y la justicia social. Alcide De Gasperi es ciertamente una figura extraordinaria, no solo por su carisma, ni solo por la fuerza de su fe, sino sobre todo por su capacidad de leer los tiempos. Evidentemente, después de la Segunda Guerra Mundial, Italia era un país derrotado, destruido, y él supo encontrar el modo de levantarlo y llevarlo al auge económico que tuvo a finales de los años 50 y principios de los 60. Por tanto, cuando pensamos en él, pensamos en una figura que tuvo el mérito y la capacidad de convertir un momento particularmente difícil y complicado en una oportunidad para el renacimiento del país. El cierre de la fase diocesana allana el camino para los siguientes pasos de su proceso de beatificación, como el envío de la documentación al dicasterio para las causas de los santos. Si el proceso avanza positivamente, De Gasperi podría ser reconocido como venerable, lo que le acercaría un paso más a la beatificación.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. Aún en el hospital, el Papa Francisco abordó lo que llamó una crisis planetaria en su mensaje a la Pontificia Academia para la Vida. La Academia Vaticana reunió a científicos, teólogos e historiadores en el Vaticano, bajo el título El fin del mundo. Los participantes debatieron sobre crisis, responsabilidades y esperanzas. En su discurso, el Santo Padre habló del cambio climático y los avances tecnológicos. Explicó que no debemos esperar para ser salvados por las nuevas tecnologías ni por los organismos internacionales que se han vuelto progresivamente inoperantes. Sin embargo, hizo hincapié en la actitud fundamental de la esperanza y el promover una comunidad de toda la humanidad. La Pontificia Academia para la Vida concedió a la hermana Justina Ola Ubets el Premio Guardiana de la Vida de 2025. La religiosa ucraniana recibió el galardón por su labor al frente de un hospicio perinatal para padres que reciben un diagnóstico que pone en peligro o limita la vida de sus hijos antes de nacer. Hospicio Perinatal Huella de Vida se creó en Lviv en 2017 para acompañar a los padres que se enfrentan a diagnósticos graves mientras su hijo está aún en el vientre materno. Migrantes, misioneros de esperanza es el lema de este año para la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que la Iglesia celebra los días 4 y 5 de octubre. El Papa Francisco quiso destacar la valentía y tenacidad de los que migran para buscar un mejor futuro. Explicó que dan testimonio cotidianamente de su esperanza en el futuro a pesar de las dificultades. Este año el retiro anual de Cuaresma tendrá lugar en el Vaticano. Sus participantes aseguraron que se unen en comunión espiritual con el Papa Francisco. El tema del retiro es la esperanza de la vida eterna. Durante esta semana, el predicador papal, el padre Roberto Pasolini, pronunciará 10 reflexiones ante la Curia romana. El Papa Francisco invitó a los fieles a rezar por las familias en crisis durante el mes de marzo. En su mensaje, el Santo Padre reconoció que muchas familias están heridas y sugirió que perdonarse unos a otros renueva siempre la vida familiar. Aunque el video se publicó durante la internación del Papa Francisco en el Hospital Gemelli de Roma, la voz del pontífice fue grabada con antelación. Gracias por ver una vez más Vaticano Updates. Paola Riaza para WTN Vaticano. Apenas una semana antes de su ingreso en el Hospital Gemelli, el Santo Padre subrayó en una entrevista que abrir el trabajo en la curia a las mujeres es importante. Sin duda nos enorgullece. Nosotras también cargamos con el peso de lo que hacemos. ¿Por qué? Porque estamos en una misión, en un proyecto común, que es el servicio a la Iglesia Universal y el servicio al Santo Padre. Giulia Gulurà trabaja como archivista en varios departamentos del Vaticano desde 2010. Al principio lo hacía en Propaganda Fide, después en el Pontificio Consejo de Cor Unum y después durante 2 años y medio en el Dicasterio para la Cultura y la Educación. Se trata de documentos de Estado, documentos con un alto contenido histórico, únicos e irrepetibles. Para mí es realmente emocionante trabajar aquí y poder leer y tocar estos documentos, que se refieren a etapas decisivas en la vida de toda la Iglesia. Las mujeres siempre han desempeñado un papel importante en la Iglesia. Lo que el Papa Francisco ha hecho durante su pontificado es nombrar a varias mujeres en puestos de liderazgo dentro del Vaticano. La Chiesa è donna. Cuando hace 27 o 28 años me contrataron en la Biblioteca Vaticana, era la tercera mujer que trabajaba allí. Para cuando dejé la Biblioteca Vaticana, 20 años después, la mitad del personal ya eran mujeres. En el estado de la Ciudad del Vaticano, la presencia de mujeres en la última década ha aumentado significativamente. En la actualidad hay casi 1.165 colaboradoras. Su representación en el total de la plantilla nunca había sido tan elevado. En enero de 2017, la historiadora de arte italiana Barbara Jatta fue nombrada por el Papa Francisco como directora de los Museos Vaticanos, lo que supuso el cargo laico de mayor rango para una mujer en el Vaticano hasta la fecha. Una vez, después de 2 años, estuve en Ciudad de México dando una conferencia en la Universidad Católica de Ciudad de México.
Después de mi conferencia, dos estudiantes, se me acercaron y me dijeron: quiero estrecharle la mano. Queremos conocerla porque para nosotras usted es un ejemplo. Es madre, mujer, esposa y además sigue su pasión y tiene un papel cumbre y apical en el que probablemente sea el mejor museo del mundo. Y ahí dije: oh, puedo ser un ejemplo para jóvenes estudiantes, para las chicas jóvenes. Y así fue como me di cuenta de la importancia de mi nombramiento y de la increíble y asombrosa elección que el Papa Francisco hizo conmigo. Durante el pontificado del Papa Francisco, el crecimiento del número de mujeres empleadas ha sido bastante notable, pasando del 19 al 24% en un total de 4.000 empleados. El porcentaje de las que trabajan para la curia romana ahora es aún mayor, alcanza el 26%. 5 mujeres han ocupado el cargo de subsecretaria y una el de secretaria del departamento. La secretaria general del Sínodo de los Obispos, Sor Nathalie Becquart, por ejemplo, tiene una subsecretaria a su cargo. Lo primero que diría es que fue realmente una sorpresa. Solo lo que significa recibir una llamada del Papa Francisco como nombramiento del Papa Francisco para mí significa una llamada de la Iglesia, una llamada de Dios. La hermana Nathalie, que ocupa su cargo desde 2021, está convencida de que en medio de las diferencias entre hombres y mujeres puede surgir un diálogo profundo que no hará sino enriquecer la colaboración mutua. Las mujeres aportan su propia forma de hacer las cosas, aportan diversidad. Yo siempre destaco que esa ha sido mi experiencia, o mi experiencia pastoral al menos, cuando hemos formado un equipo, especialmente un equipo de liderazgo formado por hombres y mujeres con sus diversas vocaciones, siempre obtienes lo mejor, porque se hace una lectura cruzada de las cuestiones y se toman mejores decisiones, ya que no tienes un solo punto de vista desde el que mirar las cosas. La hermana Simona Brambilla es la primera mujer que dirige un dicasterio, un departamento entero del Vaticano. Fue nombrada en enero como prefecto del dicasterio para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. No es la única religiosa con mucho poder en el Vaticano. Desde el 1 de marzo, Sor Raffaella Petrini es la presidenta del Gobernatorato de Estado de Ciudad del Vaticano. El nombramiento de Sor Petrini representa un nuevo enfoque en la gobernanza de la Santa Sede y confirma la apertura del pontífice a las funciones de liderazgo femenino. Existe una nueva manera de integrarnos en la Iglesia Católica, y en este nuevo modo podemos expresar sincera y libremente nuestra profesionalidad, nuestras cualidades laborales, nuestras inclinaciones, nuestras capacidades, y es precisamente en este nuevo advenimiento donde el papel del Papa Francisco es crucial. Sin embargo, entre las mujeres que uno encuentra en la Ciudad del Vaticano, no solo están las que trabajan ahí. Solo una docena de mujeres tiene el raro privilegio de vivir detrás de los muros, teniendo en la mano un pasaporte vaticano como este, que me perteneció durante más de 15 años de vida dentro del Vaticano, por ser esposa de uno de los miembros de la Guardia Suiza Pontificia. Roma se prepara para el jubileo de los adolescentes que tendrá lugar a finales de abril y que culminará con la canonización de Carlo Acutis, el primer santo millennial. Miles de jóvenes peregrinos inundarán la ciudad y el padre Alfredo Tedesco, director de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Roma, con su equipo se está asegurando de que se sientan como en casa. Las parroquias y los voluntarios se están movilizando. Las familias romanas abren sus casas para acogerlos. ¿Cómo puede la Iglesia conectar realmente con los jóvenes de hoy? Hannah Brockhaus, corresponsal de WTN Vaticano, se reunió con el padre Tedesco para averiguarlo. Padre Alfredo Tedesco, ¿qué está haciendo la diócesis de Roma para el jubileo de los adolescentes de abril? Chiaramente la diocesi di Roma è la diocesi del Papa.
La diócesis de Roma es la diócesis del Papa, lo que la convierte en la diócesis anfitriona del Jubileo de los Jóvenes. El evento tendrá lugar del 25 al 27 de abril y culminará con la canonización del beato Carlo Acutis. Como preparación, la diócesis de Roma está abrazando el ministerio de la hospitalidad. Nuestras comunidades parroquiales se están organizando, no solo a través de instalaciones de alojamiento y hospedaje, sino también a través de las personas particulares. Las comunidades se están uniendo para ofrecer servicios voluntarios y acoger a los jóvenes peregrinos en nuestras parroquias. Per accogliere gli adolescenti nelle nostre comunità. Usted es el responsable de la Oficina de Pastoral Juvenil de la Diócesis de Roma. ¿Qué supone eso exactamente? En la diócesis de Roma estamos comprometidos en difundir el Evangelio de una manera que responda a las necesidades de este grupo de edad, trabajando a través de nuestra red de comunidades parroquiales. Pero también tenemos en cuenta a aquellos jóvenes que no podemos llegar, aquellos que, por una cosa u otra, no acuden a la iglesia. Por eso también estamos explorando nuevas formas de llevar la vida pastoral a los jóvenes de nuestras diócesis, encontrando maneras creativas de comprometernos con ellos y acompañarlos en su camino de fe. ¿Cuál es la realidad espiritual actual de los adolescentes y jóvenes italianos? Hay muchas ideas equivocadas sobre los jóvenes. Por ejemplo, a menudo asumimos que si no van a la iglesia debe ser porque no están interesados en la espiritualidad, la fe o el cristianismo, o incluso en la religión en modo alguno. Pero por lo que hemos visto, puedo decir con seguridad que tienen un profundo anhelo. Tienen preguntas, muchas preguntas, un deseo real, sincero y profundo de Dios. Lo que ocurre es que no lo expresan como estamos acostumbrados a hacerlo los adultos. ¿Existe algún desafío particular en este momento para llegar a los jóvenes y animarlos a participar más en su fe y para responder a este deseo? La Oficina de Pastoral Juvenil y las iniciativas que hemos puesto en marcha comenzó justo en medio de la pandemia de COVID. Empecé en este cargo el 1 de septiembre de 2020 y no pude ignorar el impacto del mundo digital. Ese momento se convirtió en una oportunidad, como bien saben nuestras oficinas, para experimentar en este campo, pero con un enfoque clave: invitar a los jóvenes a ser apóstoles de sus compañeros en el espacio digital. El Papa los llama misioneros digitales, y es verdad. El mundo digital es un verdadero campo de misión, casi como un nuevo continente en el que debemos aprender un nuevo idioma, el idioma de ese espacio. Y los principales actores, o mejor aún, corresponsables de esta misión, son los propios jóvenes. De hecho, tenía otra pregunta sobre este protagonismo de la juventud, como lo llama el Papa Francisco. Y usted me dio un ejemplo, pero no sé si tiene algún otro de cómo está dejando que los jóvenes sean protagonistas y no sean solo los objetos, sino que sean también los sujetos de la historia. La diócesis de Roma ragiona en questo modo. La diócesis de Roma tiene un enfoque muy práctico. En nuestro equipo de pastoral juvenil he querido incluir tanto a adultos, porque su presencia es importante, como a voces más jóvenes, fundamentalmente jóvenes adultos. Esto incluye familias, hombres y mujeres consagrados y personas de distintos orígenes. Pero cuando se trata de tomar decisiones, siempre quiero escuchar su punto de vista. San Benito decía: en caso de duda, escucha a los jóvenes. He tratado de convertirlo en un principio rector para mí, no solo consultando a los jóvenes después de tomar decisiones, sino implicándolos en el propio proceso. Siempre les pido su opinión y, a menudo, su voz es la última palabra, porque allí donde a los adultos a veces nos cuesta entender, su nueva perspectiva me ha llevado siempre a tomar la decisión correcta. Ahora mismo estamos en el Jubileo de la Esperanza, así que quería preguntarle qué le da a usted esperanza de cara al futuro de la Iglesia y para el futuro de los jóvenes en este momento. Para mí, los jóvenes son la esperanza. Verlos, prepararme con ellos, trabajar a su lado y simplemente estar con ellos me llena de alegría, esperanza y sobre todo de una profunda razón para mirar al futuro con mucha, mucha fe.
Se trata de una de las iglesias más antiguas de la colina vaticana. Fue mencionada por primera vez en la época del pontificado del Papa San León III, a finales del siglo VIII. Según podemos leer en el Liber Pontificalis, el Papa donó una lámpara de plata a esta pequeña iglesia situada junto a la Basílica de San Pedro. La primera fecha mencionada es el año 795, porque León III, en aquella época, la confió al cuidado de algunos sacerdotes. Es una iglesia muy pequeña. Originalmente se llamaba San Peregrino en la Naumaquia. ¿Qué era una naumaquia? Naumaquia era un antiguo estadio donde los romanos solían organizar batallas navales, y al parecer en la antigüedad, en esta zona en concreto, había una naumaquia. La tradición antigua asocia el siguiente nombre con Carlomagno en el año 800. Cambió su nombre por el de la iglesia de San Peregrino, pues en el siglo IX, durante la coronación de Carlomagno, la iglesia recibió las reliquias del obispo de Auxerre, San Peregrino. El peregrino fue un sacerdote romano misionero y luego obispo que murió mártir en una persecución en el siglo IV. En ese momento, la capilla se convirtió en la iglesia de San Peregrino y formó parte de un complejo mayor, igual que otros que surgieron alrededor de San Pedro. Por aquel entonces todavía estaba fuera de las murallas, ya que los muros del Vaticano aún no se habían construido y había una posada para peregrinos y un cementerio. La ubicación de la iglesia es única y remite a la historia secular de la peregrinación. Se encuentra en la calle del Peregrino. Los peregrinos solían recorrer esta vía para llegar a la Basílica de San Pedro, situada a solo 200 metros de aquí. Podían encontrar refugio cerca de la iglesia y si, por desgracia, el Vaticano o Roma era su destino final, también era el lugar donde podían ser enterrados. Porque a veces los peregrinos llegaban exhaustos y por eso eran enterrados en este cementerio. Ya en la Edad Media, miles de personas procedentes del norte de Europa viajaban a Roma por esta ruta. De hecho, en la última iglesia, antes de entrar a la Basílica de San Pedro, y al mismo tiempo el último tramo de la Vía Francígena, el famoso camino de peregrinación que conducía a los Romei, los peregrinos del norte de Europa, ad limina apostolorum, hasta la tumba de San Pedro. Sí, la Vía Francígena es muy importante. La Vía Francígena tiene su origen en la descripción que hizo el primero en trazar la ruta, el arzobispo Sillerico de Canterbury, quien antes del año 1000 describió este camino a su regreso de Roma. Al suo ritorno da Roma. La iglesia, tras haber sido lugar de acogida y oración para los antiguos peregrinos, pasó a ser propiedad del Cabildo Vaticano. En 1657, el Papa Alejandro VII la concedió oficialmente al cuerpo de la Gendarmería Suiza Pontificia, que ya celebraba ahí desde hacía algunos años. La Guardia Suiza la conservó y la utilizó como capilla hasta 1977. Las paredes aún están decoradas con numerosos y coloridos escudos de armas de oficiales y comandantes del ejército pontificio. La restauración llevada a cabo hace 100 años reveló unos sorprendentes frescos que al parecer datan del siglo IX. El valor de la capilla es inestimable, sobre todo ahora, durante el año jubilar de la Esperanza, cuando millones de peregrinos de todo el mundo vuelven a dirigirse a la tumba de San Pedro, tal y como se hacía hace siglos.